porque volver atrás en ese modelo proteccionista a ultranza, volver atrás a hacer uso de los aranceles como un armamento de guerra, en este caso una guerra comercial, volver atrás a usar los aranceles como un instrumento a través del cual de alguna manera se genera chantaje sobre algunos países, se presiona a algunos países. Lo que pasa es que el presidente Petro es donde se equivoca, y se equivoca es poniendo un tema que le genera ampolla al presidente Trump, y el presidente Trump hábilmente utiliza a Colombia como un referente para el mundo. Anualmente recibimos de Estados Unidos todos los años nuevos 5.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Todos los años 1.400.000 americanos visitan nuestro país en materia de turismo. Hoy, para Colombia, los Estados Unidos puede representar un aporte en todo esto del orden de un 30% de la inversión, 30% de las exportaciones, etc. Buenas, buenas para toda la gente que se conecta a esta hora, a este canal. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos y por suscribirse. Es muy importante que se sigan suscribiendo. Como siempre les haré este llamado porque de pronto usted es nuevo, porque de pronto ve estos videos y estas entrevistas que hacemos todos los días sin suscribirse, y la verdad es que es muy fácil. Mucha gente dice, no, pero es que de acá que me suscriba tengo que hacer una cantidad de cosas. No, es fácil. Acá abajo solamente le dan clic, que se suscriben si creen que este contenido es relevante, les parecen buenas las voces que ponemos acá. Ponemos voces de todas las orillas para que ustedes se lleven con lo que se identifiquen realmente. Y hemos recibido muchos comentarios últimamente de todas las noticias que han estado pues siempre como convulsionadas y nos tienen muy atentos a lo que pasa no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y con respecto a lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando con Estados Unidos, con el comercio de Estados Unidos con Canadá, México y China, que han dominado pues importaciones en 42 de sus estados, un flujo comercial que representa una cantidad de millones de dólares anuales en importaciones de sectores de maquinaria, de vehículos, de petróleo, etcétera, de productos derivados. Pues la verdad es que si quisiéramos entender, y ayer quiero confesarles, le decía a mi productor que me gustaría no solamente yo entenderlo, sino que el público que también me está escribiendo, que nos está escribiendo a través de sus canales, qué es lo que está pasando realmente, cuáles son esas consecuencias o efectos de las decisiones que está tomando Estados Unidos con estos países, y qué pasaría si se llega a eventualmente, no sabemos si eso llega a pasar o no, pero si se reverse la decisión del presidente de Estados Unidos con respecto a Colombia de poner estos aranceles del 25% y demás, ¿cuáles serían esos efectos en Colombia? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un país como Colombia, entre un país como México y Canadá, que ya tienen pues una infraestructura mucho más grande en temas económicos y demás, pero cuáles serían esas diferencias? Y pues la verdad es que se me ocurrió llamar a un exministro, hoy rector de una universidad muy importante, y me parece interesante oír su opinión. Él es el exministro de Comercio y Hacienda, José Manuel Restrepo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, María Camila, por estar aquí, por invitarme a los protagonistas y felicitarte por esta plataforma nueva tan importante para la construcción del periodismo y de la democracia. Gracias por la invitación. Complacido de estar aquí. Sí quisiera preguntarle esas primeras reacciones que le merece todo lo que ha pasado recientemente entre Estados Unidos, las declaraciones de Justin Trudeau, ¿no?, de Canadá, que dice, bueno, si ustedes también lo hacen, nosotros también lo hacemos. ¿Qué efectos tiene esto en la economía global, en lo que está pasando con estos países? Y después vamos a Colombia, si le parece bien. Y me parece que es muy, muy bueno y pertinente hacer ese planteamiento de esa manera, porque lo primero que hay que decir es que es muy triste cómo hemos empezado a retroceder en nuestra historia como humanidad, porque volver atrás en ese modelo proteccionista a ultranza, volver atrás a hacer uso de los aranceles como un armamento de guerra, en este caso de una guerra comercial, volver atrás a usar los aranceles como un instrumento a través del cual de alguna manera se genera chantaje sobre algunos países, se presiona a algunos países, se le utiliza como instrumento de amenaza, pues a mí me parece que es un retroceso en la historia de la humanidad. Está comprobado que el comercio internacional libre
con aranceles ojalá cercanos al cero, genera mejor dinámica en las economías del mundo, más crecimiento, promueve el bienestar de los consumidores en los países y en general genera una dinámica de desarrollo. Y está comprobado que todo lo contrario va en la dirección justamente contraria. Entonces, cuando el presidente Trump, a pesar de que lo había anunciado en su discurso de posesión, hace uso de los aranceles para presionar o amenazar a México o a Canadá o a Colombia o a Europa o a China, pues me parece que no es el camino en la construcción de la humanidad. ¿Y por qué no? Porque esto lo único que genera es una menor dinámica de comercio internacional, pero además se escala. Es decir, las diferencias van escalando porque aparecen las retaliaciones. Entonces, tal país dice, hombre, si me aplican el 25, yo aplico exactamente lo mismo, y se vuelve un escalamiento que al final el que termina perdiendo es el consumidor. Porque ¿para qué existe el comercio internacional? Existe para tener acceso a productos más baratos. Existe también para generar divisas, pero también para tener acceso a productos más baratos. Si yo tengo un producto al cual le imponen un arancel de X%, pues eso significa tener productos más costosos, se aumenta la inflación, se aumentan los productos, el costo de los productos, y con ello se afecta el bienestar de los consumidores. Entonces, a mí me preocupa que este sea el camino, y es un camino que como humanidad no es el ideal. Ahora, ya habíamos estado en una administración del señor Trump y eso no pasó en su momento, digamos, hubo ciertas decisiones radicales, evidentemente, que no se entienden, pero no hubo esa guerra comercial que estamos viendo con ningún país en la administración pasada. ¿Por qué cree que está pasando esto? Si tú revisas con detalle ese discurso, la conclusión a la que llegas es que el interés único y exclusivo son los americanos. Es decir, a mí me importan los americanos y el resto me tiene sin cuidado. Y eso lo refleja de varias maneras. Me importa la industria americana, me importa mi propia producción. No quiero, llamémoslo así, seguir generando competencia sobre mi industria, así la competencia sea más barata que mi propia industria. No me quiero meter en ningún conflicto internacional, al punto incluso de que son pequeños detalles. Yo nunca esperé, por ejemplo, que el presidente Trump fuera a solucionar el tema en Venezuela y reinstaurar la democracia. Y fíjate que lo primero que hace el enviado comercial o el enviado, como se le quiera llamar, o político, es llegar a un acuerdo a través del cual se llega a un acuerdo en el tema de migración y simultáneamente se llega a un acuerdo en el tema del petróleo, de la producción petrolera de Chevron. Entonces, el mensaje es claro, no me voy a meter en el tema de Venezuela y lo único que me interesa es el interés americano. ¿Y el interés americano cuál es? Pues la producción de petróleo. Y eso mismo se va a ir replicando en otras cosas. Yo creo que ese es el mensaje y lo novedoso es que se dio cuenta que este es un instrumento a través del cual, en teoría, digo en teoría, puede beneficiar a los americanos. Y digo en teoría porque al final los perjudicados van a ser los propios americanos. Cuando efectivamente se apliquen esas medidas y haya retaliación, los americanos van a pagar más y van a pagar más por los productos y eso va a afectar el bienestar de los consumidores americanos. Pero él cree que esta es la vía y bueno, habremos de probar cuál es ese escenario. Exactamente. Y justo acaba de salir una noticia con México y es que la presidenta acaba de trinar y dice que sostuvo una muy buena conversación con el presidente Trump, que con mucho respeto a la relación, a la soberanía, y que llegaron a una serie de acuerdos y que entre esos México va a reforzar la frontera con 10,000 guardias, ¿no? 10,000 elementos de la Guardia Nacional para evitar el tráfico de drogas. Entonces eso es como algo que da México, ¿cierto? Y que Estados Unidos se compromete a trabajar para el tráfico de armas, etcétera, y que se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora. ¿Por qué cree que pasa esto, no? Es como un toma y dame, espere y verá, pongámoslo en pausa, que de pronto esto se mejora. Confirma mi triste hipótesis, y es que los aranceles se están usando como un instrumento de persuasión, de chantaje o de amenaza para que los demás países reaccionen de determinada manera. Algo de eso, lo que pasa es que en nuestro caso fue inducido por nosotros mismos, que eso es lo absurdo. Algo de eso sucedió con nosotros, sucedió con Canadá,
y sucedió con China. Entonces el instrumento a lo que va a llevar es a que muy seguramente se negocien intereses americanos. Entonces el interés americano en este caso particular es contróleme la frontera. Entonces si la señora Sheinbaum le manda 10,000 miembros de la fuerza pública para controlar la frontera, pues eso deja tranquilo parcialmente, en pausa, como lo acabas de decir, la aplicación de los aranceles. Ya dijo el presidente Trump, vamos a hablar con Justin Trudeau en Canadá. Algo similar habrá de exigirle o habrán de llegar a un acuerdo para solucionar el tema de los aranceles. De nuevo, los aranceles usados como un instrumento de amenaza. A mí me parece que ese no es un buen mensaje realmente para la humanidad. Los aranceles no pueden utilizarse de semejante manera. Y creo que ahí hay una equivocación de bulto en el sentido de que lo que pierde al final es las buenas relaciones entre los países, las buenas relaciones de comercio, las buenas relaciones de inversión, que es lo que genera prosperidad en los pueblos, no es lo contrario. Ahora, ¿es el único elemento o es uno de esos elementos que él sabe que pues probablemente no esté muy consciente de que el último afectado va a ser el mismo consumidor americano, como usted bien lo está diciendo, pero está usando esa arma, ¿no? Y está usando esa arma para amedrentar a la gente que se le está parando. En este caso fue también el presidente Gustavo Petro que se le paró y dijo, acá no va a haber gente esposada, acá a los colombianos se les trata con dignidad. Esta posición de Colombia, digamos, fue como un precedente para el resto, digamos, de países, de lo que podía también hacer Trump, de la gente que se le estaba parando en la raya y decir, ojo que con esto no se mete. ¿Cómo vio eso? No, pero María Camila, ahí sí hay un caso distinto, porque los aranceles sobre China, México y Canadá estaban avisados desde la campaña electoral y desde el discurso de posesión. Pero nunca se habló de aranceles sobre Colombia. O sea, de eso no estaba en la conversación. Lo que pasa es que el presidente Petro es donde se equivoca, y se equivoca es poniendo un tema que le genera ampolla al presidente Trump, y el presidente Trump hábilmente utiliza a Colombia como un referente para el mundo. Incluso la declaración del House of State al finalizar este episodio, parcialmente digo yo, al finalizar este episodio es: América se respeta. O sea, usaron a Colombia, derivado de la posición de Petro, como un ejemplo de lo que no debería suceder en el respeto a los Estados Unidos. ¿Por qué digo que se equivoca el presidente Petro? Porque él, sabiendo que es un tema sensible, utiliza ese tema sensible para, llamémoslo así, hurgar la herida y ponerse en el primer lugar del radar del presidente Trump y de los Estados Unidos de América, que fue el tema migratorio. Deportados en esas condiciones han llegado en este gobierno y en otros. El año pasado llegaron 17,000 deportados. En peores condiciones han llegado de México. ¿Cuándo ha oído uno una reacción del presidente? Ahora, lo cual no quiere decir que esté bien. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bye. No está mal. Bien. No está bien, pero no se soluciona a través de un trino. Porque no son delincuentes en su mayoría, ¿no? No se soluciona a través de un trino, se soluciona por la vía democrática. Pero ojo, una cosita también importante, el que están devolviendo por deportado es porque llegó a los Estados Unidos de carácter ilegal. Eso es un delito en los Estados Unidos. Correcto. O sea, puede ser que a la luz de nuestro análisis no sea un delincuente, pero a la luz del análisis de los Estados Unidos sí está cometiendo un delito y debe ser devuelto y deben respetar. Y eso es un mensaje también para todo el que quiera hacer migración a Estados Unidos. Ojo con eso. Claro. Porque llegar allá de manera ilegal es un delito para los Estados Unidos. Diciendo eso, ¿cómo se garantiza la dignidad del migrante? A través de vías diplomáticas, a través del trabajo de las cancillerías. ¿Qué fue lo que hizo Lula en el fondo? Que en cierta medida seguramente lo ha hecho también el gobierno mexicano, pero no utilizar un trino para desafiar al presidente Trump públicamente y recibir lo que recibió. Por dárselas de gallo fino terminó convertido en un pollito, porque eso fue lo que le sucedió a Colombia realmente derivado de ese episodio.
Ahora, hablemos del tema comercial, que para entenderlo, y fue lo primero que le dije, porque de verdad sí quisiera entenderlo, sería la diferencia, por ejemplo, de un país como Colombia a un país como Canadá o México que están diciendo, listo, nosotros aceptamos o no aceptamos y ponemos otra condición peor, pero en términos económicos, ¿cómo sería esto para nuestro país? ¿En Lo qué pri- nos afectaría a nosotros? Hablemos de afectaciones. Entonces, la gente cree que es que la relación con los Estados Unidos es una relación entre empresarios ricos de aquí y de allá. Falso. Nosotros tenemos un comercio internacional que suma en bienes y servicios más de 40.000 millones de dólares. Eso incluye exportaciones e importaciones. Cita nuestro país en materia de turismo. Y buena parte de nuestras relaciones bancarias y financieras facilitan las transacciones financieras en nuestro país y nos permiten acceso al financiamiento público. Todos los años recibimos cooperación internacional en seguridad, pero también en fundaciones, en apoyo a personas vulnerables de nuestro país, del orden de unos 1.200 millones de dólares anualmente. Entonces, hoy, para Colombia, los Estados Unidos puede representar un aporte en todo esto del orden de un 30% de la inversión, 30% de las exportaciones, etc. Eso es muy significativo para nuestro país. ¿Cuánto representa Colombia para Estados Unidos? No más allá del 0.6%. O sea, la diferencia es, para Colombia es 60 veces más complejo esto, porque el impacto de Estados Unidos es 60 veces mayor que el impacto de Colombia para los Estados Unidos. Por eso hay que cuidar esto como la niña bonita de la casa. Y hay que cuidarlo porque es nuestro primer socio de inversión y comercial. Pero hay que cuidarlo porque esto tiene un impacto social. Es decir, las exportaciones están relacionadas con sectores críticos de la economía, con el sector floricultor, que necesita 250.000 empleos, la mayoría madres cabeza de familia, que se podrían poner en riesgo con un arancel del 25%, en riesgo total. El sector frutícola, la producción de frutas en nuestro país, que llega al campesinado colombiano. La producción cafetera, con un arancel del 25%, el café colombiano simplemente sale de mercado. Y estamos hablando de 500.000 familias cafeteras a lo largo y ancho del territorio nacional, desde el Magdalena hasta Nariño. Industria de materiales de construcción, industria de autopartes, donde hay miles de colombianos que trabajan, industria de confecciones, más de 400.000 personas, la mayoría también madres cabeza de familia. Para no ir muy lejos, las inversiones americanas en Colombia son inversiones que reportan más de 100.000 empleos en nuestro país. Entonces, lo que está detrás de esto es un impacto social brutal. Las importaciones de Estados Unidos. Nosotros importamos productos que son claves en la canasta básica, el maíz amarillo, que si Colombia le impone un arancel a Estados Unidos del 25%, como lo anunció el presidente Petro, pues es una estupidez, porque eso significaría sobrecostos en la producción de huevos, de carne. Eso implicaría también imponer un arancel de 25% de vuelta, afectaría los medicamentos y con eso afecta a la canasta básica familiar. Entonces es una relación sustantivamente relevante para la economía colombiana que no podemos, de buenas a primeras, por el trino de las 3:50 de la mañana, poner en riesgo. Sería muy delicado para la economía colombiana poner en riesgo la relación con Estados Unidos. Algo similar le pasa a México, pero México ha sido mucho más inteligente en la relación con los Estados Unidos. México ha estado tranquila, le impuso lo que ya había anunciado de tiempo atrás, habla por las vías diplomáticas y encuentra una salida. No sé hasta cuándo, pero encuentra una salida. Lo que nunca hace México es provocar al gobierno norteamericano, que fue lo que hizo Colombia, que esa sí es, pues es una decisión absolutamente infantil y antiestratégica. Es lo que no puede suceder. Ahora, dos últimas cosas. Lo primero es que leí recientemente la entrevista que le hizo el diario El Tiempo a la nueva canciller, a la señora Laura Sarabia, y ella hablaba de que los canales diplomáticos pues están fortalecidos y que no ha habido un solo día en que no haya tenido contacto con Estados Unidos, Colombia, y que ella quiere irse como por esa vía diplomática. ¿Qué esperar, digamos, de esas palabras de la nueva canciller de nuestro país a lo que ha pasado recientemente con el presidente en X? Mire, yo cuando vi lo que sucedió con el presidente, la torpeza en la que cayó, me pareció que después la reacción de los funcionarios de gobierno fue positiva.
en el sentido de que el entonces canciller Murillo, la futura canciller Laura Sarabia y muchos otros actores de gobierno se dedicaron a tratar de solucionar el lío en que nos metió el presidente Petro. ¿Y cómo lo hicieron? Por la vía diplomática. Es que ese es el camino. Y en ese sentido, pues lo que está proponiendo Laura Sarabia me parece que es sensato. A esto hay que inyectarle diplomacia, diplomacia y diplomacia. Diplomacia con el gobierno norteamericano, diplomacia con el Congreso norteamericano, con ambos partidos políticos, relacionamiento activo con el sector empresarial americano y el sector empresarial colombiano. Yo creo que esa es la vía. Ese es el camino de solución a este conflicto. Pero tristemente, por la indelicadeza, creo yo, de la forma como se pronuncia el presidente Petro, pues tenemos hoy ya consecuencias. Primero, ¿para qué haberse puesto en el radar de los Estados Unidos en el primer lugar? Yo no veo la necesidad. Y segundo, esto ya generó un impacto en la inversión, es decir, la inversión queda resentida en el sentido de que genera incertidumbre y desconfianza, que es lo que va a suceder con Colombia y Estados Unidos. Entonces, imagínense una inversión europea que quiera hacer nearshoring hacia los Estados Unidos. Se la va a pensar 1000 veces si Colombia es el sitio ideal para poner la relocalización de su empresa. Una inversión norteamericana se lo va a pensar 1000 veces antes de tomar esa decisión porque sabe que las relaciones están tensas. Yo creo que ahí es donde hay que empezar a corregir y la diplomacia es el único camino para corregir, volver a lo que ha sido el éxito de esta relación, bilateral, bipartidista, bicameral, multisectorial, sobre todo bipartidista. No importa si el partido es demócrata o el partido republicano, no debería importar quién sea presidente de Colombia. La relación vale más importante, vale más que la tendencia ideológica de uno o de otro partido. Sí, y ahora lo otro es, ¿cómo cree que va a ser el futuro con la relación con Estados Unidos? O sea, ¿cuál cree que va a ser ese futuro inmediato, cercano? Yo creo que apenas pasó lo del trino, apenas pasó la reacción del presidente Trump, pues muchas personas saltaron y como usted bien dice, incluso personas del gobierno nacional salieron a decir, no, venga, vamos a hacerlo así, ¿no? Dándonos también un poco más de tranquilidad y demás. El presidente en la entrevista reciente que le hizo Univisión y Félix de Bedut decía que dos cosas. La primera, que definitivamente no va a aceptar colombianos deportados esposados. Y la segunda, aparte, digamos, de que le digo fascista a Trump y todo esto, me parece que sí fue noticia el tema de la consulta popular, de esos mecanismos que él cree que pueden existir si, en caso de que Trump no acepte la condición de lo de la... ¿Cómo, o sea, ve viable, digamos, esa figura de consulta popular para que los colombianos decidamos las condiciones en las que los mismos compatriotas vienen deportados? A mí me parece que el presidente Petro se vuelve y se equivoca. Y se vuelve y se equivoca porque vuelve a torear al gobierno norteamericano con una declaración innecesaria. Aplicarle el mensaje de que el contenido del discurso es fascista del presidente Trump es innecesario. Segundo, se equivoca porque empieza a utilizar políticamente la relación entre Colombia y los Estados Unidos. Es que esto no se soluciona con un referendo, es que esto no tiene ninguna lógica, ninguna presentación, eso no tiene ninguna importancia. La dignidad del migrante, pues claramente hay que preservarla y el presidente y los funcionarios tienen que lograr eso. Eso no tiene por qué preguntarle al ciudadano absolutamente nada. Esa pregunta es simplemente para hacer de esto un escenario político, que es lo que le gusta al presidente Petro, pero ese no es el camino, se vuelve y se equivoca. Esto hay que inyectarles diplomacia y no la vía es de ninguna manera un referendo que en nada aporta, porque eso es como preguntarle si prefiere vivir bien o mal. Pues todos preferimos vivir bien, es obvia la respuesta, no hay que hacer la pregunta. Yo lo que siento es que lo que deberíamos construir ahorita es tener mucho cuidado porque es que Colombia tiene dos rabos de paja y dicen que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión, ya la malgastamos, causamos una muy mala impresión, fuimos de entrada el paria de la humanidad para los americanos. Pero diciendo eso tenemos dos rabos de paja fuertes. Uno, la migración, lo que sucede en el tapón del Darién. Ahí lo que hay que hacer es implementar medidas para controlar eso porque eso les está generando un irritante a los Estados Unidos. Y dos, la producción de coca.
porque es que cuando se debilita la fuerza pública, cuando no hay fumigación aérea, cuando no hay erradicación manual, cuando la sustitución de cultivos no está funcionando adecuadamente, pues nos estamos llenando de coca y eso tampoco le gusta a los Estados Unidos, es otro irritante. Por ahora arrancamos con este problema, mañana vamos a seguir con ese. Mañana nos van a reclamar la producción de coca y viene el proceso de certificación o desertificación. Y ese será otro escenario difícil que hay que abocar. Entonces, preparémonos para allá en lugar de armando referendos que no sirven para nada. Mm. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, exministro. Muchísimas gracias por su opinión, es muy valiosa también dentro de todas esas voces que se unen para hablar de este tema. Vamos a ver qué sigue pasando en el mundo, pero también en Colombia con respecto a estas relaciones con Estados Unidos, que esperamos que no se rompan por toda la historia además que hay ahí detrás y todo lo que se ha construido, que es bastante. Así que muchísimas gracias por haber estado acá. Me Muchas enseñas gracias y mucho. ojalá hayamos aprendido la lección de lo que esto significa y creo que la relación con Estados Unidos es demasiado poderosa, demasiado importante. Es la oportunidad de darle una nueva dimensión en temas distintos de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento, de tantos temas en donde podríamos construir positivamente con los Estados Unidos en lugar de quedarnos en estos temas puntuales. Muchas gracias por la invitación y mucha suerte en esta apuesta. Muchas gracias, gracias infinitas y pues a usted y a sus cercanos colaboradores, a la gente que lo está viendo, los invito a que se suscriban si no conocían el canal. Es bien importante que lo hagan para seguir haciendo parte de esta comunidad. Ya somos más de 100,000 personas, llenamos más de 2 estadios, así que de verdad es muy agradable que ustedes nos sigan escribiendo. Si están o no de acuerdo con el personaje, también es importante que lo hagan acá, que escriban con argumentos el por qué están o no de acuerdo, porque me gusta leerlos, me gustan sus críticas y a quien quisieran también tal vez ver hablar sobre este tema. Les agradezco y nos vemos más adelante. Chao.